Hola, en este video te voy a mostrar cómo hice este adorno navideño con campanas. Es una decoración fácil de hacer y se va a ver muy hermosa en la puerta o en cualquier espacio de tu casa. Compré estos baldes de metal en la tienda del dólar, que me parecen perfectos para hacer unas campanas elegantes. Como son de metal, tienen un aspecto genial. También usaré estos cascabeles que vienen en varios tamaños. Voy a usar los grandes, pero como el color no me convence, los voy a pintar con pintura dorada al igual que los baldes. Primero voy a hacerle unos huequitos a los baldes usando un taladro, pero si no tienes uno, un clavito también funciona. Luego los voy a pintar. Voy a usar esta rama que compré en la tienda del dólar como rama principal. Y en este tallo es a donde voy a sostener las otras ramitas hasta formar el adorno que quiero hacer. También voy a utilizar estas ramas que conseguí en la tienda del dólar. Me encantan porque vienen ya con las piñitas y me gustan mucho las diferentes tonalidades de verde que tienen las hojas. Voy a colocar las ramas cruzadas y amarrarlas al tallo con un limpiapipas. Se puede usar cualquier cosa que ayude a sujetarlas bien. Luego voy a asegurarlas al tallo principal con precintos. Voy a colocar las siguientes dos ramas un poco más arriba que las anteriores, para ir cubriendo el tallo. Y también las voy a amarrar con un precinto. Voy a cortar el exceso de estos tallos porque son muy largos. Los estoy cortando después de amarrarlos para prevenir que me queden muy cortos y no pueda amarrarlos bien. Continúo agregando ramas de 2 en 2 hasta cubrir todo el tallo, formando un diseño triangular. Esta rama la voy a poner aquí en el centro, para que el adorno tenga más volumen, y con ella voy a cubrir los espacios vacíos y a su vez voy a tapar los precintos con los que amarré las otras. Inicialmente iba a dejar la parte de abajo solo con la rama base, pero se veía vacío, así que decidí añadir otra rama para que el adorno tenga una forma más definida y completa. Mira cómo va quedando, ¿verdad que se ve bonito? Ahora voy a cubrir el tallo. Voy a utilizar este hilo dorado, lo voy a enrollar para cubrirlo todo y darle una mejor terminación. Voy a sostener la punta con una gotita de silicón y lo voy a enrollar. Ahora en la parte de acá arriba voy a hacer un arito que es de donde lo voy a colgar cuando lo termine. Una vez que termine esta parte voy a armar las campanas, que se van a ver súper hermosas. Estoy segura que este adorno navideño va a lucir súper elegante en estas fiestas. Y hablando de lucir elegante, quiero contarte que la compañía Teddy Blake me envió una de sus carteras. Recibí el modelo Cleo Vitello 8 y déjame decirte lo hermosa que es y las cualidades que tiene.
Los bolsos Teddy Blake están hechos con un cuero auténtico italiano de una calidad excepcional. Y este cuero tiene un aroma súper agradable que añade ese toque final de lujo. Me encantó que a pesar de su tamaño compacto tiene una gran capacidad para llevar tu celular, monedero, artículos de belleza y más. Estoy fascinada con los detalles, las costuras son un lujo extraordinario y fíjate en el brillo de los metales como la cadena y el broche. Se ven increíbles. El otro día salí a pasear al parque y me encantó llevarla. Es muy cómoda y la cadena se adapta perfectamente, ya sea para usarla colgada al hombro o llevarla en la mano. Estoy realmente contenta con esta cartera. Su diseño moderno y sofisticado le da un toque de elegancia que resalta cualquier look. Y además, sus colecciones se adaptan tanto a estilos de día como de noche. Así que lo voy a usar para complementar mi outfit en la fiesta de Nochebuena. Ellos ofrecen bolsos en una variedad de acabados, granulados, lisos, texturizados y exóticos, todos hechos a mano. Son piezas muy lujosas y al mismo tiempo accesibles. Algo que me encanta de Teddy Blake es que ofrecen productos de alta calidad sin cobrar un precio elevado por su marca. Te voy a dejar el enlace a su sitio web y un cupón de descuento en la caja de información. Hazte un regalo especial en estas fiestas o sorprende a alguien especial en tu vida. No te pierdas esta oportunidad. Voy a empezar a armar las campanas y voy a seguir utilizando este hilo dorado que es un poquito difícil de trabajar, pero es muy bonito. Voy a pasarlo por el huequito y voy a poner el cascabel. Y lo voy a pasar nuevamente por el huequito. Ahora voy a medir más o menos a donde quiero que quede el cascabel. Y le voy a poner una gotita de silicón por dentro y otra por fuera para sujetar el hilo. Y por último voy a hacer un nudito. Y este hilito sobrante lo voy a enrollar y lo voy a pegar con una gota de silicón para que quede más bonito. Aquí tengo ya las 3 campanas terminadas. Creo que se ven súper bonitas y me encanta el ruido que hacen. Ahora las voy a colocar que me quede una arriba de la otra y las voy a amarrar. Voy a colocar estas ramas por aquí en los costados. Estas son iguales a las ramas que usé como base. Mientras termino de poner estas ramitas, te voy a contar un dato curioso. El 75% de los que ven mis videos no están suscritos a mi canal. Si te gusta este contenido, por favor suscríbete y activa la campanita de notificación. De esa manera no te vas a perder ninguno de mis videos y a su vez me ayudas a seguir creciendo mi canal y a llegarle a más personas. Muchísimas gracias por tu apoyo. Ahora le voy a colocar las campanas. Elegí hacer las campanas grandes porque quería que fueran las protagonistas en el adorno. También se pueden poner pequeñas y seguro que van a quedar súper bonitas. Cuéntame, ¿te gustarían unas campanas grandes o usarías unas más pequeñas? Con estas cintas voy a hacer los lazos que voy a colocar en la parte de arriba del adorno. Voy a crear un lazo más o menos grande. Yo no soy experta haciendo lazos, pero voy a tratar de hacerlo lo más bonito posible. Esta cinta mide 3 metros de largo. Voy a hacer dobleces de más o menos 25 centímetros para hacer mi lazo. Si te está gustando este video, por favor suscríbete al canal, dale like y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Le di unas 8 vueltas y ahora voy a amarrar aquí en el centro con un limpiapipas. Ahora voy sacando los aros uno a uno, los voy torneando y los voy a acomodar para que se vean bonitos.
Ya está uno de los lazos terminado. Mira qué bonita está la cinta de terciopelo. Voy a hacerle un corte aquí en las puntas para que quede como piquitos. El siguiente lazo lo voy a hacer con esta cinta dorada. Este va a ser un poco más grande para ponerlo debajo del lazo blanco. Voy a amarrar el lazo dorado primero y encima voy a colocar el lazo blanco. Después voy a cortar esta cinta dorada que me quedó muy larga para que se vea mejor. Voy a empezar a colocar los últimos detalles. Estas ramitas me parece que se ven súper bonitas y aparte ayudan a darle un contraste a todas las ramas verdes. Y por último voy a colocar estas otras ramitas doradas para que tenga un poco más de brillo. Y así quedó. Por favor, coméntame qué te pareció este adorno navideño. ¿Te animas a hacerlo para tu casa? ¿O prefieres otro tipo de decoración como una corona navideña? Recuerda que en la caja de información te dejé el enlace a la página web de Teddy Blake y un cupón de descuento para que aproveches sus ofertas. Nos vemos en el próximo video.